Bueno, ¿empezamos? Bueno, muy bien. Arrancamos. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, un placer estar con todos los asistentes a la charla y por supuesto que con la gente del Instituto Nacional de la Leche. Voy a hacer una pequeña introducción. Mi nombre es Gabriel Bañato y soy gerente de Cradeco, cooperativa que forma parte de ALCICO, de la Alianza de Cooperativas Innovadoras de Colonia. Y bueno, esta actividad surgió en ese ámbito. En ese ámbito participa, además de Cradeco, Colabeco, la Sociedad de Fomento de Colonia Valdense y la Sociedad de Fomento de Colonia Suiza. Allí trabajamos diferentes líneas de proyectos en diferentes rubros y en diferentes temáticas. Y bueno, una de ellas es la lechería. Y como es claro, al hablar de lechería, uno normalmente se refiere al Instituto Nacional de la Leche cuando tiene consultas, intercambios, necesidad de información y demás. Y en ese ida y vuelta que hemos tenido en oportunidades de charlas por teléfono, algunas visitas mismo de los técnicos del INALE al ámbito de ALCICO y demás, surgió la posibilidad de esta iniciativa que, bueno, a través de una primera conversación con el actual gerente técnico del INALE, Eduardo Fin, sobre un trabajo que se venía haciendo en el área de información del Instituto de Información y Estudios Económicos, que nos pareció que podía ser muy interesante para la zona, para los socios de las cuatro instituciones. Y bueno, dado ese intercambio que tuvimos con el INALE, nos pareció importante en un momento donde lamentablemente no podemos hacer reuniones presenciales, pero sí aprovechar este tipo de herramientas virtuales para que, bueno, poder tener de primera mano la información actual de la lechería, no solo a nivel de indicadores, a nivel de situación nacional de la lechería, sino también a nivel de lo que son los mercados, a nivel del mundo, y bueno, y qué podemos esperar en el mediano y corto plazo. Así que bueno, eso es un poquito la introducción. Por mi lado, les voy a presentar un poco a la disertante y después a los otros compañeros de INALE que nos van a estar acompañando en la charla. La disertante de esta charla, como estaba en los banners que hicimos de difusión y demás, es la ingeniera agrónoma Ana Pedemonte, quien tiene una maestría en ciencias agrarias y actualmente está realizando un doctorado. Ella está vinculada al INALE hace ya 10 años y además es docente de facultad en gestión de empresas agropecuarias. O sea que, como ven, tiene una capacidad muy importante para transmitir este tipo de información. Y a su vez, tanto el gerente técnico del instituto como el gerente del área de información y estudios económicos, bueno, también han tenido la deferencia de acompañarnos en esta charla, porque la idea es, en primera instancia, escuchar a Ana y después también poder hacer un intercambio, tener preguntas y contestar algunas dudas, y quizás allí ellos puedan participar y también darnos sus opiniones y cómo están viendo la situación. Así que bueno, le paso la palabra a Rocío Martínez, que es la coordinadora de ALCICO, para que bueno, ella vaya
de alguna manera manejando los tiempos, y bueno, y cuando diga, que empiece Ana nomás con la presentación. Muchísimas gracias de vuelta a todos por la participación. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Gabriel. Bueno, muchas gracias a ustedes por sumarse, y muchas gracias especialmente a Ana, a Jorge y a Eduardo por esta oportunidad. Lo que vamos a hacer, como bien dijo Gabriel, ahora va a presentar Ana, y después la idea es hacer un intercambio, ¿sí? Para eso vamos a utilizar el chat. Si ustedes quieren pueden ir ahí anotando las preguntas, y yo voy a irlas listando, y al final de la disertación vamos a abrir la sección de preguntas, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es silenciarlos, con la opción de que ustedes en las preguntas, cuando abramos la pregunta, se van a poder desilenciar solos, ¿sí? Pero tengan la precaución de no hacerlo antes, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias, y le doy la palabra a Ana. Bueno, buenas noches. Yo les doy un poquito más la visión de que ya es de noche. Les voy a compartir la pantalla para ver la presentación. Y vamos a hablar un poquito de qué está pasando en este momento en lo que es la lechería nacional y el mercado internacional, de forma media breve, y conocer qué está pasando en este año 2021. El título de la presentación, como lo vieron en los banners y todo, es Situación de la lechería a comienzos del año. La divido en esos dos bloques: primero Uruguay, después el mercado internacional. Bien. En el bloque de Uruguay vamos a ver las exportaciones primero, después cómo ha evolucionado el mercado interno, qué pasa a nivel de fase industrial y a nivel de fase primaria. En las exportaciones tenemos que en el último año cerrado a marzo 2021 se ha logrado una facturación de 710 millones de dólares, que es un valor más alto del que tuvimos para el cierre del año pasado, y un 8% superior al de los últimos 12 meses del año anterior. Esto está enmarcado en una colocación mayor de productos. Si lo medimos el leche equivalente, que es las toneladas de productos exportadas pasados con un conversor a leche, se colocó un 13% más de volumen de lácteos en este último año. Entre los productos, la leche en polvo entera es el producto de mayor colocación. Andan en torno del 65% de la facturación que se genera por exportación. En este, a ver, saco esto. A ver, me falta ver una partecita de PowerPoint. Muy bien. La cantidad colocada, exportada de leche en polvo entera en estos 12 meses superó la del año pasado en un 16%, con un precio que se coloca un poquitito por debajo de lo que fue el de un año atrás, en 3.039 dólares. Ahora está un poquito más en 3.100 y algo en marzo. Todavía no se reflejó esa mejora que estamos viendo en los mercados internacionales, pero bueno, en algún momento llegará. Esto ha determinado que la facturación total de este producto, de la leche en polvo entera, haya aumentado un 12%, a consecuencia de ese mayor volumen colocado, pese a esa pequeña caída de precio. Después los quesos, por su parte, tuvieron una mayor colocación, solamente de 1% más, 27.000 toneladas, con un precio de 4.000 dólares, que es un poquito menor al del año pasado, al de un año atrás. Y esto determinó que cayera su facturación un 2%. El queso representa cerca de un 15% de la facturación total. Es el segundo producto en importancia, pero a un escalón bastante más bajo que la leche en polvo entera. Y después la leche en polvo descremada es el único producto que ha tenido un aumento de precios y además de colocación. En este año pasado cerró como tercer producto en importancia. Suele ser el cuarto producto y anda en el 7-8% con la manteca de la facturación, los dos productos, cada uno por su parte. Y bueno, la leche en polvo entera aumentó un 9% la facturación, y la manteca, que hubieron algunos problemas comerciales el año pasado, desde marzo en adelante, ahora está teniendo una mayor colocación y el precio ha caído un 32%, de forma bastante
abrupta, se accedió a otro tipo de mercados, hubo un tema con Rusia y se accedió a otros mercados que pagan un poco menos por el producto, pero en términos globales se logró una facturación similar al año anterior. Y si vemos solo marzo comparado con marzo del año pasado, estamos con una facturación 19% más arriba y con una colocación de un 21% más de leche equivalente. Recordemos que en marzo del año pasado Brasil prácticamente no importó productos, hubo un tema ahí con Brasil y bueno, después se fueron colocando y el resto del año se colocó muy bien la producción. Si vemos el segundo punto, que era el de mercado interno, y aquí lo trabajo a nivel de la participación de los productos y cómo variaron los precios y las colocaciones. En términos generales, el último año cerrado a enero, que es el último año de dato que tenemos disponible de INE para la parte de mercado interno, se identifica que la facturación que se genera en el mercado local anda cerca de los 400 millones de dólares, con una caída en esos 12 meses de 7%. Y por el lado de la leche equivalente que colocó la industria local en productos lácteos en el mercado interno, se registró una caída del 2%. Si recuerdan, recién les mostré de la exportación, eran 1.600 millones de litros y el mercado interno anda en torno de 600 millones de litros. Después, por otra parte, identifiqué que había un aumento bastante importante de lo que es un poco lo importado. Igualmente no pesa nada en el mercado interno. Pasó de ser un 2% el año pasado en leche equivalente lo que se importa a un 4% este año. Eso es este aumento de 97%. Son 23 millones de litros, es poco, pero tiene su impacto. Y esto a su vez tuvo un aumento de 34%. Principalmente entraron productos de Argentina, tipo quesos, helados y algún producto más. Y alguna leche UHT también, algunas cosas han entrado de forma un poco más importante. Si vemos ahora los productos de mercado interno de nuestra industria nacional, el queso fue el más importante, compartido con la leche fluida. Ambos tienen 32% de la facturación. Le sigue el helado, que tiene 12% de la facturación del valor generado por la industria a la interna del mercado local, y el yogur 8%. Estos son los 4 productos principales en términos de valor dentro del mercado interno. Y si vemos cómo variaron en este año, y esto incluye casi todo el año de la pandemia, arrancó en marzo y acá tenemos desde febrero hasta enero de este año. ¿Qué pasó en términos de cantidades? Se compró menos cantidades de estos productos principales, excepto en el caso de la leche fluida, que más o menos se mantuvo. Y por otra parte, recuerden que en marzo hubo una devaluación fuerte de la moneda, con un aumento del dólar del 19%, y bueno, eso, en parte, el aumento se pudo traducir a productos del mercado interno, pero no en su totalidad, y eso terminó determinando que el valor recibido en dólares, que me olvidé de ponerle acá que era en dólares, cayera para todos estos productos. En pesos no es esa la situación, pero como todo lo demás lo medimos en dólares, la evolución aquí también tenía que ser medida en dólares. Bien, con caídas, quizás estas de helado y yogur, que son productos que se consumen más en el verano, puede estar asociado al tema de una bajada importante del turismo, que de alguna manera repercute en el mercado interno, y la gente, bueno, consumió algunos otros productos que aparecen como más en una línea más de menor importancia. Aquí tenemos que, bueno, las cantidades de manteca aumentaron, y esto en todo el mundo se explica por un tema de que la gente cocina más en su casa y usa más manteca, básicamente. Después, después hay otros productos como la leche en polvo. La leche en polvo, si agregamos lo importado, da como que aumenta la cantidad, incluyendo solo el mercado interno, dio una caída. Y el dulce de leche tiene una caída que estaba bastante asociada a la menor presencialidad de los niños en las escuelas, porque está muy atado a lo que es el consumo vía alfajores de dulce de leche. Entonces, esto se explicaría por esa parte del consumo. Y bueno, como vimos en los anteriores, bajaron los precios en dólares, y esto repercute en una caída de la facturación por mercado interno en dólares. Y la manteca, por su parte, tuvo igual una mejora de valor. El tercer punto es ver qué pasó en estos últimos 12 meses, en este año,
a nivel de la fase industrial. Aquí nuestro compañero Francisco Rostán ha elaborado y mantiene unos modelos para estimar cómo evoluciona el margen industrial. Me adelanté a lo del margen. Bien, estos son indicadores que sí se realizaron con conversores, de los que les vine presentando de leche equivalente. Bien, el primer dato que ven aquí es el precio que se recibe por los productos exportados, es la facturación dividida en leche equivalente que se destinó a exportación en los últimos 12 meses cerrados a enero. Y aquí está el dato de enero de este año, este es el de 2020. Y lo que vemos en general es que hubo una caída de los precios de exportación, un 4% en dólares. El mercado interno también tuvo una caída más importante, de 6%. Y esto determina que la industria haya recibido un valor de 50 centavos de dólar por litro de leche equivalente, que tiene esa caída del 6%, similar a la del mercado interno. Y si vemos cuánto fue el precio, porque tuvo que pagar por esa materia prima, el precio de la leche, estuvo en 29 centavos en promedio en este periodo de febrero a enero, con una caída del 5%. Y aquí les presento el indicador de participación que mide ese peso relativo del precio de la materia prima sobre el precio que recibió la industria, que al mes de enero nos dio 59%. Y bueno, el año pasado había sido 58% y el promedio de los últimos 5 años anda en 57%. O sea que es un valor un poquito por arriba de ese promedio. Si vemos, hubo un descenso en los precios en todos los mercados y además en la materia prima, y un pequeño aumento de la participación en esto de la fase industrial. Y ahora sí, pasemos a los márgenes industriales. Aquí en el primer gráfico les presento estos datos de márgenes industriales. El margen surge de descontarle a la facturación, el dinero que entra por litro de leche destinada a la exportación, al producto de exportación, los costos directos de producción aplicados por un litro de leche, por ejemplo. Bien, en el caso de la leche en polvo entera de exportación, tenemos aquí estas barritas verdes que son el valor mensual. Como ven, esto es desde 2019, desde enero de 2019 hasta diciembre del 20. Está gran parte del tiempo por encima del cero. Pero aquí, como vemos, hasta abril, marzo, mayo, estaba por debajo, estaba en situaciones un poco más complicadas. Aquí tenemos en rojo lo que es el margen promedio histórico, que está por el entorno de un 2,5%. Y lo que podemos ver es que a partir de finales de 2019 ocurrió un proceso de recuperación que llegó hasta mayo de 2020, el máximo. Y bueno, después de ese máximo de mayo-junio entró a caer y se estabilizó desde agosto. Estamos en un proceso de recuperación de los márgenes que eran negativos hasta 2019. Veníamos de 4 años de márgenes negativos y ahora está ocurriendo un proceso de mejora ahí, de recuperación. Después les voy a presentar los quesos de exportación. Los quesos semiduros de exportación son todos esos quesos tipo Dambo, Edam, Gouda, Prato, son parecidos al Colonia, son ese paquete de quesos, que es lo que más se exporta, esta categoría. Y bueno, aquí lo que vemos es que el promedio de margen es de 5%. Pero en la general aquí el promedio de la media móvil está por debajo de cero, está siendo negativa, y tiene muy pocos meses donde ha sido positiva, y en este año en realidad se ha comportado negativo. Y se está hablando de que es un negocio de absorción de costos que, bueno, está ahí como empatando algunas cosas, pero no está generando muy buenos resultados. Y bueno, esto depende en las empresas de qué canasta tiene de productos para colocar en los distintos mercados, cómo puede ir llevando esta situación complicada de los quesos, que ya viene de unos años atrás. Y después tenemos por otro lado el mercado interno, también de queso. Estos son quesos comunes, incluyen los Colonia, también algún semiduro y algún queso más, y mozzarellas también están dentro de este grupo. Y bien, aquí vemos que los márgenes de los quesos de mercado interno ya están más cerca de un 9%. Es bastante mejor el retorno que se genera por este producto, después que ha sido positivo y empezó a complicarse aquí en la época de la pandemia.
Desde marzo han ido bajando esos márgenes, tiene una recuperación en agosto y después entraron a caer de nuevo. Y si lo vemos acá como la media móvil de 12 meses, se ve claramente ese deterioro que ocurrió en el año. Y bueno, se habla de que hay un empate entre precios y costos aquí a nivel de noviembre, donde la barrita no se ve la barrita verde porque hay un empate ahí. Bien, y esta es la situación que estamos viendo. Está un poco rezagado, los datos vienen un poquito más atrasados, pero bien, esta es como la imagen general desde la industria. Bien, el tercer punto es la fase primaria, donde tenemos el precio de la leche al productor. El último dato disponible es el de febrero de este año, que se sitúa en 13,7 pesos, que es un valor 11% mayor que el de febrero del año anterior. Y esto equivale a unos 32 centavos de dólar, que es 1% menor que el del año anterior. Y si vemos promedio de los últimos 12 meses, estamos un 13% arriba o un 4% abajo en dólares. Bien, o sea que tenemos unos aumentos pequeños, unos aumentos bastante interesantes en pesos, pero dado la evolución del tipo de cambio en dólares, ocurrieron pequeños descensos. Y a nivel de la fase primaria también es importante identificar qué está pasando más a nivel de márgenes, donde podemos comparar un poco los costos y los precios y su evolución. Para eso en el instituto contamos con un indicador de poder de compra que mide esa relación entre cómo va evolucionando el precio de la leche y cómo evoluciona una canasta de costos. El índice de costos es parecido al IPC, pero con un componente de costos de producción de leche a nivel primario, en el que vamos actualizando mensualmente los componentes de costo, los precios de los costos, y bueno, y publicamos eso periódicamente. Tenemos aquí, si miramos el índice de precio, del valor de febrero se situó en 131, que es un 15% más alto que el de febrero del año anterior, pero su contraparte de costos se situó en 174, con un aumento del 21%. Aquí tenemos una diferencia de que aumentaron más los costos que el precio de la leche, y eso se ve en que el poder de compra se deterioró un 5% respecto al de un año atrás. Y esto, como vemos aquí, bueno, la evolución del precio de la leche ha sido al alza. Este indicador se mide en pesos. Este también se mide en pesos. Ha crecido también, pero ya ven que está a un nivel mucho más alto y además crece una tasa mayor el costo en estos últimos periodos. Bien, si entramos al segundo indicador, al índice de costos, si nos metemos adentro de qué costos son los que más vienen haciendo que crezca este índice, tenemos que el valor de febrero había aumentado un 21%. Bien, el 9,2 de ese 21 se lo tenemos que acreditar a los concentrados. La responsabilidad de ese aumento está asociada a los concentrados, que si los medimos en términos promedio en pesos, aumentaron un 41% su valor. Esto es toda la canasta de concentrados ponderado con el peso que tiene cada componente por el precio, ¿cuánto aumentó? Y eso creció un 41%. Otro componente importante que apoyó a ese aumento de los costos, del índice de costos, son las semillas y fertilizantes, y aquí dentro el componente fertilizante es el que aumentó, y juega con los 4,9 puntos de ese aumento, o sea que casi el 14% del aumento del índice de costos está asociado a estos dos componentes. Y bien, aquí esta canasta de costos de semillas y fertilizantes aumentó un 37%. Y después tenemos, bueno, los arrendamientos asociados también al dólar y a un cambio ahí en los valores, y la mano de obra asociado a que hay ajuste por consejo de salario, y bueno, es habitual ese aumento. Y como les había mencionado, concentrados, fertilizantes y semillas fueron los componentes de más peso en este aumento del índice. Igualmente, si vemos la evolución de la remisión, ya venimos del año 2020 con un máximo histórico en la remisión de leche a planta. Aquí les presento los últimos 12 meses de cada periodo, o sea que son entre abril y marzo del 2020-2021, este valor acá que está como 2021 y así sucesivamente. Y aquí vemos que estamos en unos 2.094 millones de litros acumulados en estos 12 meses,
y con una producción que sigue en aumento, por lo que estamos viendo. Bien, ese valor es 5,5% superior al del acumulado de los últimos 12 meses, y marzo, comparado con marzo del año anterior, también está casi a 6% encima del valor del año pasado. Y con eso más o menos cierro lo que es la fase, a nivel nacional, la presentación a nivel nacional, y ahora pasemos al segundo bloque, que es el nivel internacional, donde, bueno, vamos a ver precios de exportación, precios de la leche y algo de la producción de leche. Bien, si vemos los precios, ustedes han visto cómo se han licitado los productos en Global Dairy Trade en los últimos eventos. Estamos en un momento de un aumento muy, muy importante. Como ven aquí, como que se despegan en las gráficas. Este más clarito es la manteca. Aquí tenemos queso, leche en polvo descremada, entera digo, y leche en polvo descremada, que es el más barato. Bien, si vemos los valores de exportación de Oceanía, bueno, son los valores a los que ha pactado las exportaciones Oceanía en el mes de marzo, que es lo que publica USDA quincenalmente. La leche en polvo entera se encuentra en $4.100 por tonelada, que es un valor un 43% arriba del de marzo del año pasado. En esta época del año pasado, incluso hasta mayo, hubieron una evolución de precios medio a la baja, como lo ven acá. Este es el precio de marzo, y llegan a mínimos acá por mayo de las leches en polvo, y cuando vemos el dato de Europa cayó mucho más todavía, y esto estuvo asociado a un impacto de la pandemia, hubo cierres en China de los puertos, y eso repercutió en los precios. Ahora, por otro lado, China compra y está moviendo el precio al alza. Después tenemos el queso, que se mantiene en un precio similar al de marzo del año pasado, y la manteca, que aumentó de forma muy importante, un 32%, y está encima de los $5.000 la tonelada. Estos son valores que veníamos viendo históricamente en el año 2018 también como valores muy, muy altos. Después, como ya vieron en la licitación de abril, la primera licitación de abril de Global Dairy Trade, la leche en polvo entera se situó en $4.085 por tonelada. Este valor es 45% más alto que el de la misma licitación de 2020, y es un valor que se mantuvo respecto a la última licitación de marzo de este año. Y después, si miramos un poco los futuros, muestran valores bastante alentadores, digamos. Para los valores mínimos que hay en los futuros hasta mayo de 2022, muestran un mínimo en noviembre, por ahí noviembre, diciembre, de unos $3.500, y el máximo en 4.085 allí por abril. O sea que ese es como el rango que están manejándose de precios a nivel de los futuros de Nueva Zelanda. Y después, ¿en qué se apoya? Vamos a explicar un poquito en qué se apoya esta suba. Bueno, las leches en polvo, entera y descremada, están asociados a que, bueno, hay bajos stock a nivel tanto de los oferentes como de los demandantes, y además hay cierta expectativa de que pueda haber menor crecimiento de la producción, por lo que, bueno, países como China y los países asiáticos han buscado comprar leche en polvo y tener disponible. Después, el tema de la manteca, hay una mayor demanda, e incluso hay una mayor demanda a nivel interno, además de la de China, de exportación a nivel interno en Europa, por el tema de que ya se están manejando o abriendo un poco más las cadenas de restaurantes y de servicios, y con eso, bueno, aumenta la demanda interna, y además China está demandando desde afuera, y eso está empujando muy fuertemente el precio de la manteca. Y los quesos están más bien con una demanda estable, y bueno, también asociado a los restaurantes y a los centros de comida, que por ahora viene manteniéndose. Estados Unidos ha colocado bastantes quesos en el mercado. Y bueno, y estos precios se pueden sostener altos o mantenerse altos, si no hay un incremento importante en la producción de leche en el mundo, si la leche creciera de una forma exorbitante, bueno, los precios no se pueden sostener. Y si sigue creciendo la demanda, tanto a nivel interno en los países como la demanda de exportación, la demanda externa.
Bien, ¿cómo lo vemos a esto a nivel del precio de la leche? La red IFCN elaboró un indicador de cuánto se debería pagar o cuánto se podría estar pagando la leche en el mundo en función de los precios de exportación de una canasta de productos que se exportan cada mes. Y bueno, con ese indicador se va monitoreando cuánto se podría estar pagando en función del mercado. El último dato que tienen publicado es el de marzo, que es de $40,5 por cada 100 kilos de leche corregida. Está corregida, estandarizada para, bueno, para llevar bien el indicador. Y como ven, ha aumentado de forma muy abrupta desde noviembre en adelante. En los últimos 12 meses el promedio da $37,6, que es 1% menor que el del año pasado. Tiene esta caída importante que hubo desde mediados de año. Y el valor de marzo, ese $45,7 por cada 100 kilos, es un 19% mayor que el del año anterior. Bien, por otra parte, tenemos que ver aquí la ponderación, porque después si comparamos este dato directamente con el que tenemos de aquí de Uruguay, no es el mismo. ¿Y por qué se explica esto? Bueno, la leche en polvo entera que en Uruguay juega en un 65%, para este indicador IFCN toma 17%, que es lo que se coloca en el mercado internacional global. Después considera 51% de queso más suero. Nosotros tenemos el queso en torno a un 15% y el suero es un poco más, pero no es mucha la diferencia, no es mucho el aporte que hace el suero. Y bueno, es otro tipo de precio el que manejamos. Y además la leche en polvo descremada y la manteca ellos la consideran en un 32%. Y yo les dije que leche en polvo y manteca eran 7, 8 cada una. Si la sumamos están en un 15% de participación en las exportaciones. O sea que nuestra canasta de productos es bastante diferente a la que usa IFCN para hacer este monitoreo, pero bueno, nos permite ver un poquito qué es lo que está pasando afuera y tener alguna idea de cómo va evolucionando en el día a día. Después no tenemos que olvidar que el precio de los concentrados en este momento se sitúa un 40% arriba de lo que estaba en el mismo momento del año pasado, en marzo del año pasado. Y esto lleva a que bueno, haya más presión en los márgenes a nivel de todos los países del mundo. Hay cierta mejora en el precio de la leche, pero la traducción de este precio de exportación al precio local, al precio que se paga por la materia prima, no es tan directa o tan rápida. Tenemos además esos altos precios de los concentrados que impactan la economía a nivel de los tambos. Y además, a marzo identificaron que más del 60% de los países del mundo están en condiciones de márgenes malas o muy malas. Por eso mismo no se transfirieron los precios, los costos de los concentrados han aumentado fuertemente. Y bueno, esto está jugando como un freno a lo que puede ser el aumento de la producción. Bien, la red estima que este indicador en promedio para este año se sitúa entre 40 y 43. Este 45,7 está un poquito por arriba de lo que ellos estiman como promedio. Recordemos que igualmente venimos de un nivel un poco más bajo. Y explican esta mejora actual del indicador asociada, bueno, a la demanda de manteca y leche en polvo de China, a una oferta reducida de Oceanía que no creció tanto, y que la Unión Europea está con un comienzo de la zafra de producción de este año un poco retrasado, y eso también hace que se mantengan un poco más altos los precios. Y además a que existen problemas de logística para las exportaciones de la Unión Europea y de Estados Unidos, algunos temas de los contenedores son los que están complicando la comercialización. Y además, bien, vamos a ver un poquito qué ocurre en los principales exportadores. A marzo, bueno, los precios de Nueva Zelanda seguían siendo altos, Europa está con precios estables y Estados Unidos tuvo unos precios bastante deprimidos, pero están recuperándose ahora. Bien, y después por el lado de la producción de leche, tenemos que viene en aumento en la mayor parte del mundo, comparado con marzo del año pasado. Recuerden que marzo del año pasado fue la explosión del coronavirus en todo el mundo y la gente estaba bastante preocupada con esto, sigue preocupada actualmente obviamente,
pero bueno, fue un periodo bastante complicado. La producción ahora, marzo de este año, se situaría a nivel mundial en 1,6% arriba del valor del año pasado. Lo habitual es que la producción crezca en torno a un 2,2%. Estamos hablando de un crecimiento por debajo de esa media habitual de crecimiento de la producción. Eso, si la demanda es constante, genera una presión al alza de los precios, que es una buena noticia. Bueno, en Estados Unidos estamos hablando de que hay márgenes ajustados. América del Sur viene con condiciones desfavorables. Recuerden la seca que nos ha venido pegando hace un tiempo, y eso también ha pegado un poco bastante en el precio de los concentrados y en la oferta que puede haber, y eso va a afectar también los márgenes a nivel de los tambos de América del Sur. Bueno, Unión Europea tiene como cierto equilibrio, como que hay países que crecen, decrecen, pero en la general están en cero, el balance, o casi cero. Oceanía tuvo condiciones climáticas un poco desfavorables. Rusia está aumentando la producción, y China está generando aumentos de su producción en base a la gran escala, con políticas fuertes del gobierno apoyando a las grandes inversiones para tener leche para autoabastecerse. Y además, y China además tiene una promoción del consumo, o sea que tiene las dos patas ahí jugando. Está consumiendo más y además tratando de autoabastecerse. Se espera igualmente para este año que la producción siga creciendo, pero a una tasa menor de eso habitual, del 2,2%. ¿Por qué? Porque hay una presión fuerte del precio de los concentrados, no sabemos bien cómo va a evolucionar la COVID-19, y además hay que ver cómo juegan las políticas de apoyo a nivel de los países, tanto para las personas que están en condiciones de vulnerabilidad y su abastecimiento de alimentos, como para los productores que estén en condiciones complicadas. Y a modo de síntesis, como último punto, a nivel de Uruguay vemos que se están logrando buenas colocaciones, especialmente de leche en polvo entera. Los precios de la leche se encuentran por debajo de lo de un año atrás, del precio como lo ven del mercado interno, del mercado de exportación, se han situado más abajo. Igualmente en los últimos 2 meses tenemos datos de exportaciones, y ahí el precio de la leche equivalente mejora un poquito, y bueno, y esperemos que se traduzca en una mejora más adelante con los nuevos acuerdos comerciales, los nuevos acuerdos, no, las nuevas colocaciones de productos para adelante. Bien, el poder de compra a nivel de los tambos se ha deteriorado, y esto muestra márgenes más ajustados para los productores. Y a nivel de la industria, como vieron, la situación de márgenes también es bastante complicada. Hacia finales del año pasado, los productos principales están bastante limitados de margen. No tanto la leche en polvo entera, que es la que estaba en mejor situación, pero otros productos están bastante golpeados por los esquemas de precio más bajos. Y a nivel mundial, el precio de la leche está estable e incluso mejorando, y se espera que siga mejorando. Por lo menos es lo que IFCN marcaba de ese indicador de precio, por en torno de 40 a 45 dólares por cada 100 kilos. Los márgenes de los productores están siendo ajustados en todo el mundo. Los precios de exportación vienen mejorando y los futuros son muy, muy alentadores. Y bueno, y vamos a depender de qué pasa con la producción. Si sigue presionando esto de los márgenes, no va a aumentar tanto, y eso va a sostener mejores precios a nivel internacional. Si además los países asiáticos e incluso los petroleros, que bueno, están recibiendo mejores precios por el petróleo, siguen demandando, también van a sostener y mejorar precios. Y después otro dato que me olvidé de mencionarles, pero que es bueno también, el indicador de precios de FAO de los lácteos marca el 10º mes de aumento, o sea que venimos de casi un año de que el indicador viene aumentando mes a mes. O sea que el panorama es bastante positivo más para adelante. Y bueno, esto es todo. Y ahora abrimos el espacio de preguntas y la participación también de Jorge y Eduardo. Bien, muchas gracias. No sé, Ana, si querés dejar de compartir. Sí, estoy en eso. El mouse este es medio peleador. Buenísimo. Bueno, Ana, muchísimas gracias por la presentación.
No sé si Jorge o Eduardo quieren hacer algún comentario y si no abrimos la ronda de preguntas. No, por mi parte no. No, también me parece bueno intercambiar un poco ahora, aprovechar para ese espacio. Buenísimo. Bueno, no sé si quieren escribir algún comentario en el chat o si quieren ir levantando la mano. Yo acá los estoy viendo a todos. Sí, pueden levantar la mano, como no es tanta gente, pueden participar de uno. Bueno, sáquense la vergüenza. Bueno. Acá tenemos, a ver, está levantando la mano, primero me salió Mario, a ver. No, que mencionó que China pretende autoabastecerse de lácteos, lo cual implica que a no sé qué plazo el principal motor del mercado lácteo en los últimos años ha sido China. Quiere decir que sus importaciones o van a ir descendiendo o no va a conseguir autoabastecerse, no sé, pero eso fue un dato que me gustaría que me explicara un poco mejor, Ana, cómo es esa tendencia y qué puede llegar a significar en los mercados del futuro. Mario, te comento que he ido a IFCN a las reuniones varios años y lo he escuchado 1000 veces de que todos los países quieren autoabastecerse. El otro día tuve una reunión con Colombia y Colombia quiere autoabastecerse. Los rusos también están apostando a autoabastecerse. Después todo el mundo quiere hacer. Bueno, China quizás con grandes emprendimientos pueda tener algo más de leche a la interna, pero los costos de producción en China son muy, muy elevados. Ellos tienen que importar todo lo que le dan de comer a las vacas y eso es costoso, es muy caro. Por eso también importan, algunas veces llegaron a importar leche a $5.000 hace un par de años, por un tema de que los costos de producir allá en China son caros. Son sistemas confinados, de altísima inversión, están comprando la genética de todo el mundo para producir en esos galpones. No sé, yo no lo veo viable como autoabastecerse, no lo veo, pero es una apuesta a tener producción local. Y bueno, pero alimentar a toda China es una meta grande. No sé, Jorge, si querés agregar algo. No, lo que tú dices es tal cual. Creo que nosotros tenemos cerca el ejemplo de Brasil, que hace 30 años, 40 años que intenta autoabastecerse, tiene una raza propia, que ha hecho todo lo posible por autoabastecerse, pero hasta ahora la demanda ha superado el crecimiento del propio país, dejando márgenes como para que nosotros podamos exportar. Pienso que en China, que tiene una demanda muy dinámica y con crecimiento, partiendo de niveles de consumo muy bajos y crecimientos bastante altos en la tasa, digamos, de consumo, pienso que sí, que es una política y por lo tanto están dispuestos a invertir, pero sobre todo lo que van a lograr es que la brecha no sea tan grande, que todo el consumo próximo sea todo importado, sino que se mantenga una proporción importada, pero que parte sea abastecida de producción nacional. O sea que pienso que en ese marco. Y como decía Ana, la leche es un producto muy sensible y no hay país que por lo menos en el discurso tenga como objetivo autoabastecerse de leche. Sí, es general esa visión. Mario, ¿querés agregar algo más o le doy la palabra a Gabriel que tiene la mano levantada? Estoy. Vale, gracias. Gracias, Mario. Gabriel. Bueno, buenas noches de vuelta a todos los que no estaban hoy conectados. No, un poquito la pregunta mía va por el lado de algo que me parece bien interesante que dijo Ana,
y seguramente Linares tiene estudios de esas cosas. Nosotros hoy estamos viendo un mercado internacional muy fortalecido, que ha crecido, o sea que eso genera una proyección al futuro interesante, que capaz que durante los últimos años fue lo que faltaba, tener un horizonte. Y bueno, pero al mismo tiempo miramos los datos y tenemos todavía los precios en valores relativamente deprimidos, si se quiere, para lo que son los precios internacionales. Entonces, bueno, ¿qué idea tienen ustedes de ese delay? O sea, de cuánto puede llegar a demorar esa bajada a los precios del productor, en qué medida. Y bueno, digo, seguramente ustedes lo tienen estudiado y me parece que es algo interesante para el productor que hoy se enfrenta a una situación donde todavía el precio, capaz que es un precio de los valores internacionales de un año atrás, y en realidad el precio hoy internacional pareciera ser que está en otro nivel. Sí, como les había dicho, gracias Gabriel primero. Como les había dicho, hay como un delay, un rezago entre estos precios que se están viendo a nivel internacional en este momento, en marzo, y lo que se está traduciendo a los productores en todo el mundo, en muchos países del mundo. Y acá en el caso de Uruguay, lo que hay es que las exportaciones de marzo se pactaron 3, 4 meses antes, con precios que eran estaban por debajo de los $3.000. Y bueno, de ahora, después en adelante, con estos cambios de precios, seguramente se han establecido negocios con mejores precios, pero bueno, va a demorar en función de que vaya saliendo ese volumen acordado con otros valores. Pero no sé, Jorge, ¿vos tenés algún Ana, datito de eso? no sé si no vale la pena comentar cómo lo que significan los precios de la USDA, Sí. cómo los calculan, porque eso también me parece que nos distorsiona un poco. Después Ana les explica un poquito. No, y antes quería decir lo siguiente. Cuando salen las licitaciones de Fonterra, es el precio que estaría indicando el mercado hoy en función de los stocks, la demanda y no sé cuánto. Y lo que nosotros vendemos hoy, en el mismo mes que sale el precio Fonterra, estamos vendiendo lo que colocó la industria hace 3, 4 meses. Normalmente están bastante vendidas para adelante. Si uno observa cuál es la política de la industria, es un goteo durante todo el año. No se hace una especulación. Ahora está bajo, entonces voy a aguantar y la vendo cuando suba. Primero porque supongo que debe ser muy difícil financieramente hacer eso, porque tiene que pagar todos los meses la leche al productor. Y después porque tampoco es probable que pueda entrar en una especulación que le puede ir bien o le puede ir mal. Entonces, la política, si uno mira, es que todos los meses vende bastante constante. Entonces, los precios que hoy vendió la industria y que Ana les dice, Uruguay vendió a $3.000, son negocios que pactó hace 4 meses, por decir algo, no sé exactamente, ¿no? Y probablemente hoy estemos vendiendo la leche de junio, julio, agosto. Entonces ahí hay como una distorsión nuestra, que vemos Fonterra, que es el precio de hoy a leche vendida hoy, contra leche que se vendió 3, 4 meses antes. Y después lo otro interesante es lo de los precios de Oceanía, cómo es que la USDA releva esos precios. Sí, lo de Fonterra es claro que es un remate y además es un volumen minoritario de lo que exporta Nueva Zelanda. Es un saldito que le queda ahí de leche y lo coloca ahí, lo remata al mejor postor. Y bueno, si hay mucha gente ahí interesada, puja el precio al alza, y si hay poca gente interesada, baja. Eso es bien un remate, oferta y demanda. Y bueno, como decía Jorge, también hay otro dato que les presenté hoy, que era el de USDA, y USDA lo obtiene de una encuesta que hace a exportadores de Oceanía, Europa, y hay de Sudamérica también, y donde les pregunta a qué valor ustedes pactaron la leche en polvo entera en este mes. En esta quincena, en realidad. Es a nivel de quincena y después yo calculo un promedio y publico el promedio. Pero también es como el dato de Fonterra, es un dato de hoy. Es a cuánto se está moviendo hoy. Y nosotros el dato que contamos es de exportaciones que se fijaron 2, 3, 4 meses antes. Y si vemos en este periodo, este año COVID, nunca se acumuló stock porque siempre se fue vendiendo producto. Incluso si medimos la leche equivalente de exportación más la de mercado interno, se colocó mucha más leche equivalente que lo que se remitió a planta. O sea que se consumió lo que había, algún stock que venía quedando se viene reduciendo.
Pero sí, va por esa línea la cuestión y se verá en algunos meses o un poco más para adelante. Esperemos que en estos meses que vienen ya se refleje ese aumento. Y bueno, como dice Gabriel, en INAL estamos trabajando en poder afinar un poco más esto, digamos, que poder interpretar lo que son los futuros que aparecen en Nueva Zelanda, eso cómo se relacionan con los precios. Entonces, estamos tratando de ponerle números y poder interpretar un poquito mejor y no que quede así. Me dio tal precio, tal, nosotros estamos muy bajos. Poder hacer algunas correlaciones que nos permitan interpretar un poquito mejor y que cuando leemos se vendió a tal precio, tener una idea más clara de eso, cómo estaría pudiendo repercutir en Uruguay en el mediano plazo. Pero eso lo estamos trabajando ahora y no lo tenemos todavía como para poder presentar nada. Pero es una inquietud que tenemos en ese sentido. Y acá hay una acotación de Justino Zavala, que opina que le parece que lo de la GDT no es un saldito, ¿no? Ana hizo referencia como que no era el volumen más importante de Nueva Zelanda. Capaz que podés aclarar un poquito eso. Bien, la mayor parte de lo que exporta Nueva Zelanda lo exporta a China y otros destinos, pero con acuerdos como lo hacemos nosotros. Bueno, tenés acuerdos con tales industrias, tales empresas que te compran y vende esos, coloca esos volúmenes. Y el excedente que le queda es lo que se licita en la licitación de Fonterra. No todo lo que produce Nueva Zelanda va por ahí. Claro, pero igual no, creo que Justino apunta que igual no son cantidades chicas tampoco. Son cantidades muy grandes. Y aparte no juega solo Fonterra en Global Daily Trade, hay vendedores de India, de Europa, bastante importantes de Europa y de América del Norte, pero sí, es verdad, no es un volumen minoritario. Pero para Nueva Zelanda no es el principal mercado o la principal colocación de su producción. Sí, capaz que no había quedado claro y gracias Justino porque me hiciste aclarar la cuestión. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario que agregar. Gustavo, sí. Gustavo, adelante. Buenas noches, felicitarlos por la iniciativa. Una consulta para Ana. Me quedó la sensación de una extrema vulnerabilidad de la industria por los números que tú pasabas. O sea que encontramos, o entendí mal, tal vez me corregirás, como que la industria estaba trabajando durante mucho tiempo con números negativos. ¿Estamos ante una industria en general en Uruguay débil, que llega débil a este escenario actual? Esto, lo que yo les presenté es un modelo simplificado del resultado de algunos productos. En realidad la industria se maneja con un paquete de productos que es bastante variado y algunos darán márgenes negativos y otros positivos, pero venimos arrastrando en la parte de queso de exportación varios años de márgenes complicados. Después que cayó Venezuela, allí por 2015, los precios se deterioraron mucho. Incluso hay industrias que ya vimos que cerraron a causa de esto. El queso fue uno de los productos más complicados en la exportación. Después, como vieron, el queso mercado interno tiene otro comportamiento, como cualquier producto de mercado interno, que se paga mejor el producto, pese a que pueden tener costos diferentes. Ahí se amortigua más el margen y seguramente es mejor. Y después sí, la leche en polvo que estaba recuperándose ahora. En este modelo que es de 6 toneladas, no es el que maneja Conaprol, es un modelo más chico, como más promedio para lo que sería Uruguay. Pero sí, en términos generales, la situación ha sido media complicada. No sé, Jorge, ¿querés agregar alguna cosilla? No, estos modelos no intentan tampoco saber a ciencia cierta cómo está la industria, porque realmente para saber cómo está una industria uno tendría que tener absolutamente toda la información. Son modelos en base a tecnologías de producción, digamos, coeficientes técnicos de producción, que nosotros vamos actualizando mes a mes los precios, y nos permiten ver una tendencia. De repente incluso estos modelos, parte del trabajo que tenemos este año, es poder chequearlos con la propia industria y que nos ayuden a ver si estamos un poco desfasados o no de los niveles. De cualquier manera, nunca va a representar a una industria en particular, porque son promedios, y uno tiene una planta más grande, otro tiene una planta más chica. Es como para nosotros y todo el sector tener una idea de la tendencia del negocio. Y la verdad que sí, que nos dio durante todos estos años de crisis márgenes muy chicos o negativos, como que la industria se hubiera esforzado en pagarle al productor
en el sentido de que no le quedaba mucho margen para que la propia industria se capitalizara. Eso fue un poco la impresión. Y ni que hablar que de estos mismos modelos, por más que no sean exactos, marcó clarito el problema que tuvieron las plantas queseras y la gran crisis que hubo en Uruguay en ese momento, ¿no? Pero puede estar un poquito más arriba o más abajo. Nosotros no estamos seguros que exactamente como nosotros decimos es como sea el negocio. Pero la tendencia lo más probable es que sí. O sea, una tendencia que venía mala se recuperó en el 2019 y pasó a ser positiva, y venía bastante bien a principios del año pasado, que nos esperanzamos bastante de como que el negocio lechero en su conjunto, incluso se estaba pagando más a principios del año, antes de la pandemia se había llegado a los 31 centavos, venía bastante bien como diciendo, bueno, vamos a tener un año más o menos bueno, y eso si ustedes ven, cayeron los márgenes, y medio se quedó, se reletizó bastante. Así que hay que tomarlo más bien como tendencias y no como una radiografía exacta. Una industria como empresa es mucho más compleja que estos márgenes que estamos mostrando nosotros. No, totalmente entendible lo que dice Jorge. No, pensando justamente con los antecedentes que tenemos, ¿no? Que tenemos un historial en los últimos años de varias industrias cerrando, grupos económicos que se fueron, o industrias con quizás una escala pequeña en volumen de leche para la estructura o para las intenciones del modelo de negocio, ¿no? Que también es un tema que me parece que plantea grandes desafíos para la lechería uruguaya, ¿no? A ver, Jorge, si tenés algún comentario. No sé. No, Francisco, nuestro experto de las cosas de industria, Francisco. Pero sí, realmente se ve que en estos últimos años han golpeado fuerte en esto, por lo menos en estos modelos de márgenes se ha visto eso mismo. Y bueno, veremos cómo evoluciona. En general, si bien hay mucha competencia, los productos en el mercado interno en este periodo han defendido un poco más en cuanto a márgenes, y lo que uno ha visto es que la industria histórica del Uruguay, quesera, la industria mediana, digamos, como fue las industrias queseras del litoral, que estaban dedicadas prácticamente a un rubro y exportando en forma muy importante y durante muchos años, porque no era una cosa de los últimos tiempos, al caerse el negocio, volcaron parte de su producción al mercado interno como forma de poder equilibrar sus números, digamos, ¿no? Entonces eso fue un poco lo que hicieron. Y una cosa que analizábamos hace unos días, hicimos una reunión con gente del litoral, parecida de este tipo, digamos, Ana dio una charla, y veíamos cómo justamente en el litoral es donde cae la leche. En el litoral si uno toma la suma de Salto, Paysandú y Río Negro, hay un 18% menos de leche que hace 6 años. Y el país está, promedio de todo el resto del país está igual. No creció, lo cual es un estancamiento, pero en esa zona hay un 18%. Entonces se nota la crisis de la industria quesera por un lado, los problemas que tuvo Indulaxa en el norte también, que repercutieron grandemente a nivel del productor, y que hoy se ve en una menor producción de leche. Claramente son los departamentos que cayeron en forma fuerte la leche, ¿no? Que es un poco lo que tú dices. Que no se nota en otros lugares puede estar faltando leche porque ahora hay negocio y las industrias están queriendo un poco más de leche, pero no, y capaz que hay alguna industria que quiere más leche, pero no se está notando esa gran falta de leche como sí se está notando en los departamentos del litoral, donde realmente está repercutiendo en la industria esa falta de leche, porque le está faltando para cubrir costos fijos y todo a esas industrias del litoral. Sí, sí, con fuerte componente de quesería de exportación históricamente en esas industrias. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, aporte o pregunta. Acá tengo la mano levantada de Carlos. A ver. Carlos. Ahí te podés desilenciar. Ahí está. Gracias. Ana, muy interesante, muchas gracias. Y es simplemente un comentario más que una pregunta. Cuando tú describías
del tipo de producción, en fin, cada vez mayores que tiene la lechería en cuanto a encierros, ¿no? Etcétera. Nada, simplemente pensaba que contraste que hay con la ganadería producida a cielo abierto, a pasto, ¿no? Que se ve como un valor de ese tipo de producción. Y sin embargo, parece indefectible que la lechería, por la falta de productores o porque, en fin, por lo que decías también de la demanda que puede ser interesante, está destinada a ser cada vez más intensiva y a tener un modelo cada vez también con más problemas ambientales o de resolución de problemas ambientales. No son comparaciones, pero me hizo reflexionar eso. Gracias de nuevo. Gracias, Carlos, por el comentario. Sí, en China es prácticamente imposible producir a campo la lechería, porque no tienen condiciones como las que tenemos nosotros. Y bueno, el modelo que han tomado es ese modelo más tipo americano, con el encierro de animales. Igualmente, a nivel mundial hay cierta tendencia de que, bueno, se busque. Primero, hay restricciones medioambientales fuertes en todo el mundo, y bueno, eso va a haber que asumirlo, todos los países van a tener que asumirlo de alguna forma. Y además, bueno, hay como cierta preferencia de algunos consumidores por consumir productos que vienen de sistemas más sostenibles, y esa es una de las grandes oportunidades de los sistemas pastoriles. No hay que dejar de pensar en eso y bueno, y apostar a mejorar el consumo de pasto en esos sistemas, y no pasarse a tener un galpón donde hay mucha inversión. Y bueno, capaz que en China, donde el producto te lo compra, si te lo compran a 50 centavos el litro de leche, bueno, capaz que te compensa, pero en otros lugares donde vos dependés del precio de exportación y vas a estar colocando productos a 30 centavos, ahí la ecuación de costos es un poco diferente. Bien, no sé, Jorge, si querés, vos que estás un poco más en los temas de los sistemas. No, está bien, me parece. Pero va por ese lado. Me parece que sí, que es pertinente el comentario, obviamente. Y bueno, creo que tenemos que resaltar y demostrar los beneficios que nuestro sistema tiene, digamos. Es un debe no, digo, es una cosa que tenemos que trabajar a nivel nuestro, nosotros, a nivel de la lechería y a nivel de nuestra imagen en el mundo de los productos que vendemos. Gracias. Creo que Eduardo, antes de Carlos, quería hacer un aporte. ¿Puede ser? Con respecto un poco a la tendencia que se va viendo a nivel regional, yo también estoy vinculado con Argentina, y como que en estos últimos 2 meses ahí se nota mucho más rápido lo que es, por un lado, la presencia argentina en las exportaciones, que ha aumentado un montón, y que a nivel regional por ahí entró en Brasil y entró en otros lugares, pero a nivel interno también hubo ya movimientos de precio muy importantes, ¿no? Argentina por ahí estaba más bajo que Uruguay en precios, en el orden de los 25, 26 centavos, y ya la leche hoy se está comercializando en el orden de los 32 centavos. Y Argentina tiene un perfil parecido, aunque tiene un mercado interno muy superior, y por ahí también eso pesa en la definición de los precios, pero ya se está viendo un movimiento interesante desde el punto de vista de los precios. Estaba muy caída y ahora ya está en una situación con mucho más dinamismo. Porque ese mercado interno de alguna manera también sale mucho para afuera de exportación, y el mercado interno también permite como dar respuestas un poquito más rápidas a los cambios, pero ya se nota una inflexión importante. Y un poco lo que planteaba Ana sobre lo que son los mercados y ese retraso que a veces hay en reflejar el precio en la interna, es por el gran peso que tenemos en las exportaciones, ¿no?, de nuestra leche. No solamente tenemos un mercado interno que tiene un poquito más de poder de compra que las exportaciones, pero en el caso nuestro eso ya se va a empezar a reflejar. Y en ese sentido, como empezar a tener un horizonte un poco más positivo en cuanto a lo que puede ser el negocio, ¿no?, y las posibilidades ahora que estamos en el inicio del año productivo, tenerlo presente, ¿no?, que se viene una etapa que mejora, ¿no?, con una demanda china muy importante, muy sostenida, con niveles de stock bajos, como decía Ana, tanto en los países compradores como China y en los vendedores, ¿no?, y con una capacidad capaz de aumento de la producción mundial baja, ¿no?, que eso creo que nos da
una chance interesante porque se vaya a demandar esa leche a precios mayores. Así que bueno, vivirlo también esto con cierta expectativa, no pasarnos de rosca en cuanto a lo que va a suceder, que capaz que vamos a volver a las situaciones anteriores, pero saber que por lo menos vamos a ir pensando en un precio mayor, capaz que en los márgenes que estamos necesitando. Estos 6 años nos han permitido ir aprendiendo a qué cosas apostar dentro del sistema productivo y básicamente, sin entrar en ninguno muy en concreto, pero manejar niveles de eficiencia superiores es un eje fuerte del asunto, y lo que yo gasto que retorne en producción de leche, y ese gasto que diluya costos, ¿no? Entonces, eso es por mayor producción. Entonces, eso puede ser un eje fuerte para pensar en los modelos para adelante. Y acordarnos para adelante que si los precios mejoran, tenemos que tratar de cuidar el costo al mango, ¿no? O sea que como país exportador que somos, sabemos que podemos tener vaivenes en cuanto al precio del mercado internacional, del cual somos tomadores. Entonces, nuestros modelos tienen que ser modelos productivos que contemplen un costo adecuado, un costo competitivo, es un poco lo que estamos discutiendo en los últimos momentos en INALE, cómo poder trabajar sobre modelos que cuiden el costo, ¿no? La intensificación no tiene que ser de aumentar costos. Entonces digo, como elementos claves para el futuro, ¿no? Para tener una lechería estable. Gracias. Tengo primero un comentario de Víctor y después pidió la palabra Lorenzo. Víctor. Hola, buenas noches. Un saludo especial a Ana, que hace tiempo que no la veo. ¿Cómo estás, Víctor? Éramos Muy compañeros de bien. facultad. Sí, Bueno. sí. Muy buena compañera, Ana. Y bueno, disculpen, estaba hablando tenía otra charla vinculada al tema lechero, pero por el lado de los queseros, con gente de Argentina, y me conecté tarde. Pero quería preguntar, ¿cómo ve INALE, más allá de que ahora están mejorando los precios, ya se estuvo hablando, y esperemos que eso se traduzca en mejores precios para los productores? Hace unos días estaba mirando un reporte, Uruguay y Argentina son los que pagan el menor precio al productor. Uruguay estaba en un promedio de 31 centavos de dólar, Argentina venía rezagado. Bueno, ahora veo que Eduardo dice que Argentina ha subido un poco el precio al productor. Esperemos que acá en Uruguay también. Los costos, ya sabemos todos cómo son aquí, son bastante difíciles de mover a la baja. Generalmente van en alza y eso hace que los productores tengan que ser más eficientes y produzcan más leche para cubrir esos costos. Y bueno, y quería consultar, porque digo, esto ya pasó anteriormente, ¿cómo ve INALE el tema de que ahora en agricultura, por ejemplo, se está dando se viene hacia adelante un horizonte de buenos precios, por ejemplo en la soja, ¿no? Que sabemos que es muy atractivo para los productores, y en ocasiones anteriores donde la soja andaban como ahora en torno a los $500, enseguida los productores lecheros se volcaban a hacer agricultura, y bueno, y después ya sabemos que es muy difícil volver para atrás y poner lechería. Lo que hemos visto, sí, que la gente que hace agricultura después se vuelca a la ganadería, ¿no? En los verdeos que hace entre cultivo y cultivo, va ganado de carne, pero no vuelven al tambo. Digo, es una situación en que por suerte ahora los precios de la leche han subido, pero también la soja principalmente, bueno, y el maíz y demás están a buenos precios, pero yo veo con preocupación que atrás de esto después lo que caen son los pequeños tamberos, ¿no? Y yo estoy en lo personal convencido de que vamos a una lechería acá en Uruguay donde la escala va a ser predominante, ¿no? Digo, es muy difícil para los productores pequeños mantenerse en estas condiciones.
y creo que los que van a quedar son los que tienen determinada escala y ciertas eficiencias que le van a permitir competir y mantenerse a flote, ¿no? Bueno, era por ahí nada más. No sé, Jorge o Eduardo, si quieren hacer algún comentario. ¿Tienen alguna idea un poco mayor? No, yo digo, no sé, Jorge, yo hacer algún comentario de algunas opiniones que tengo del tema y vos podés hacer otra. Creo que todo esto es todo bastante opinable, algunas cosas. Nosotros lo que estábamos viendo, yo lo digo, lo vemos en los datos que estamos relevando en el litoral norte, o sea, en Salto, Paysandú y Río Negro, sobre márgenes de alimentación, que es lo que estamos llevando, es un proyecto que está trabajando a nivel de cuenca, no por industria, sino por cuenca, donde hay productores de Conaprole, productores de Indulaxa, productores Expili, productores de Claldi, y lo que uno va viendo es que indudablemente por ahí tener buenos resultados en la parte lechera no está tan ligado a los chicos o a los grandes, ¿no? Hay capaz un corte que habría que hacerlo más que nada por la capacidad que tiene el productor de combinar recursos y manejarlos bien, gerenciarlos bien y trabajarlos bien. Y creo que hay un recorrido muy grande todavía para hacer, antes que hacer esa definición tan categórica de las escalas, porque nosotros estamos viendo, lo que vemos ahí en esos 3 departamentos del norte, cuando uno analiza toda la población, según la encuesta lechera, también se ve que hay productores que crecen, que están estancados o que decrecen, y cuando uno mira los estratos de tamaño, hay chicos que son muy buenos, hay medianos que son muy buenos y grandes que son muy buenos, y lo mismo, o que decrecen, chicos, medianos y grandes, donde capaz que en el estrato que decrecen un poco los chicos son algo más importante. Pero en el fondo hay distintas capacidades de poder manejarse, y eso es una cosa que es interesante. Todavía hay un desarrollo interesante de muchos en saber producir leche, en saber encontrar bien los modelos productivos, y bueno, y creo que tenemos que trabajar un poco en esa línea, ¿no? De ir identificando esos buenos modelos y ver de qué manera los podemos llevar a que otros los incorporen, ¿no? Y ahí ver lo que es el tema del trabajo del asesoramiento técnico, las herramientas financieras como para poder hacer las inversiones necesarias en ese proceso. Y bueno, son parte de los desafíos que tenemos en la lechería de aquí para adelante, y más si vemos que empieza a haber un marco de mercado internacional más favorable, donde el precio también contribuya a que la relación insumo-producto mejore un poco, ¿no? Entonces, yo trataría de ver primero los recorridos que tenemos para hacer a ese nivel, que son muchos, y para ser competitivos. Y a veces cuando uno analiza los estratos de productores que tienen la lechería en cuanto a tamaño, es cierto, hoy no hay agricultores de 100 hectáreas, de 200 hectáreas, porque ya prácticamente esos agricultores no tienen mucha capacidad de sobrevivencia, ¿no? Ahí pasó la zaranda gruesa y quedaron grandes agricultores, básicamente. Y después lo mismo pasa en la ganadería, ya ganaderos chicos, ¿no? Del tamaño por ahí en superficie que los lecheros tampoco hay, ¿no? Ahora, la lechería ha demostrado, cuando siempre analizamos en la zona norte, que se habla mucho a veces si hay que diversificar o que si hay que especializar, y en el fondo cuando estamos analizando los números nos damos cuenta que si nosotros hacemos un recorrido en un poco la especialización, que básicamente es hacer buenas praderas, reservas forrajeras y aprovecharlas bien, subir tal vez un poco la carga, mejorar la productividad por hectárea, no son saltos tan fuertes y tan imposibles, ¿no? Sino que por ahí tenemos que tener ciertos respaldos de apoyo técnico con los productores, o ciertos respaldos desde el punto de vista crediticio, y creo que ahí hay un margen muy interesante para trabajar y mejorar las condiciones de la lechería. No sé, Jorge, si querés agregar algo. No, está bien. Un comentario nomás, de repente que tú algo dijiste de los datos que, de la misma manera que hoy comentaba cómo se había perdido leche en ciertos departamentos, de los análisis que hemos hecho en el INALE, que ha hecho Ana, con datos de DICOSE. Si uno analiza lo que es la población de productores lecheros, o sea, todo el conjunto total de productores lecheros, y vemos el impacto que tuvo esta crisis de 5 o 6 años, en la cual la lechería uruguaya prácticamente no creció nada en ese periodo, recién ahora está empezando a repuntar esa producción,
hubo un comportamiento muy diferente a la interna de los productores. Tenemos un tercio de productores que creció a tasas muy altas, arriba del 10%, para tener una idea, tasas anuales de crecimiento en este periodo de crisis, lo que demuestra que ciertos productores con ciertas habilidades y combinando los recursos adecuadamente, consiguieron hacer negocio en un momento muy complicado de la lechería internacional. Un tercio no creció y un tercio decreció a tasas del 10%. O sea, eso que decía Víctor de pérdida de productores, claramente, digo, productores que decrecieron a tasa del 10% en los últimos 5 años están realmente malheridos, por llamarle de una manera, o ya se han dedicado probablemente parte a la soja o a otros rubros de ganadería. Obviamente bajaron muchísimo la producción. O sea que eso que tú dices es realmente un problema y una preocupación para el INALE. Ahora son las leyes del mercado y bueno, y desde el INALE intentamos apoyar todo lo que es el desarrollo de lechería en la medida de las posibilidades. Pero digamos, hay cosas que están complicadas desde el punto de vista de lo que son los precios internacionales y la competencia con otras. Es una realidad, digamos. Lo único que hay un sesgo a que los que más bajaron la producción son chicos, pero no exclusivamente los chicos. O sea, en todos los estratos, tanto de crecimientos muy positivos como de crecimientos negativos, hay productores grandes y productores chicos, avalando un poco lo que quería decir Eduardo, de que productores chicos también pueden competir y sumarse si encuentran las condiciones adecuadas, ¿no? O sea que no es así una línea que solamente van a poder estar los productores grandes, pero reconozco que el desafío es importante. Sí, el fenómeno de concentración ocurre en todo el mundo y es uno de los problemas que marcan, en esto de IFCN era bastante frecuente que se presentara, que hay concentración de tambos y va pasando y es algo natural, más con un producto que va mejorando la productividad y la forma de captar más ingresos con precios que bajan es teniendo más producción, más escala. Gracias. Hay una mano levantada de Lorenzo. Lorenzo, ¿estás? A ver. Después, en segundo lugar, apareció un comentario de Laura Astigarraga en el chat. A ver. Yo me salí del pude hacerlo. Perdón. Buenas noches, Lorenzo soy. Sí. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Ana. Sí, sí. La pregunta primera iba dirigida a Jorge Artagabeitia y lo mandé por chat y se ve que no le llegó. Recuerdo unas charlas muy interesantes que hablaba sobre la competitividad del complejo lechero uruguayo frente a los exportadores del mundo o frente a los productores del mundo. Concretamente, si nos comparamos con Nueva Zelanda tiene tierras mucho más caras, en general, sobre todo en la Liga Norte, supongo, pero tengo idea de que valores que superan los $50.000 la hectárea. Nosotros tenemos 10 veces menos de valor y por lo tanto, supuestamente, de renta. Los neozelandeses están endeudados 3 remisiones anuales como mínimo, según me dicen algunos productores y técnicos de Nueva Zelanda. ¿Cómo es que nosotros no podemos competir con eso? Tenemos condiciones parecidas en cuanto a que tenemos una parte menor de mercado interno y una parte muy grande, gigantesca, de mercado externo. Ellos exportan mayoritariamente leche en polvo. Tienen acuerdos comerciales, pero eso, bueno, su protección ahí es limitada. Yo creo que lo otro pesa mucho más. La ecuación económica esa, de que tiene que ser servicio de deuda y más el costo de la renta de la tierra. Esa es la pregunta. Gracias, Lorenzo. No es muy fácil de contestar la pregunta, pero voy a intentar por lo menos tirar algunas ideas arriba de la mesa. Nosotros que en IFCN justamente tenemos información de todo el mundo y esas charlas que habrás oído estaban referidas
a la competitividad que nosotros podemos medir a través de los datos de IFCN. Con Nueva Zelanda, voy a agarrar por parte, digamos, la pregunta, ¿no? Los costos de producción que tenemos nosotros comparados con los de Nueva Zelanda por litro de leche corregida y estandarizada a los mismos niveles de sólido, no es muy diferente el costo nuestro con el costo de ellos. Ellos tienen factores de producción mucho más elevados, como tú bien decías, la tierra. Yo pongo arriba de la mesa la mano de obra, que vale por hora muchísimo más que la uruguaya, pero ellos diluyen esos altísimos costos que tienen de los factores de producción en una productividad de litros de leche, tanto por persona como por hectárea, muy superiores a las nuestras, que terminan después equiparando. O sea, nosotros, nuestra productividad, tanto de la mano de obra como de la tierra, está equiparada a lo que vale nuestra tierra y la mano de obra en términos de productividad. Entonces nos comparamos con el mundo y nuestra mano de obra es muy baja en productividad y nuestra tierra también es bastante baja en productividad. El tema es que cuando hacemos la división de esos costos entre lo que producimos, quedamos con Nueva Zelanda bastante empatados. En cuanto a precio que recibe el productor, que sería otro indicador para ver competitividades, y ahí estamos viendo las competitividades de la industria, nosotros no los tenemos estudiado muy a fondo todavía, y puedo no ser exacto en lo que voy a decir, pero más o menos durante muchos años hemos tenido, el productor uruguayo ha tenido precios con el neozelandés equivalentes. No han habido grandes diferencias. En los últimos meses sí constatamos que hay una diferencia a favor del productor neozelandés que está cobrando más la leche que en Uruguay. Pero analizado un periodo histórico, no son muy grandes las diferencias. Hay años en que ellos cobran un poco más, años que el productor uruguayo cobra un poco más. O sea, se van alternando. Lo que sí transmiten mucho más directamente el precio al productor de lo que es el mercado internacional. Cuando los precios se desploman, el productor automáticamente, la industria automáticamente les transmite el precio de caída al productor, casi inmediato, parecido a lo que pasa de repente en Argentina. En Uruguay eso se amortigua muchísimo, como que la industria jugara un papel de amortiguador, ni sube mucho cuando sube, ni baja tanto cuando baja. Pero estos son ideas medio grandes, tendríamos que estudiarlo un poquito más estadísticamente para hacer alguna correlación y poder decirte con números concretos esa diferencia que te estoy hablando en cuanto a precios. Pero en costo sí, en costo lo tenemos muy estudiado. El año pasado hicimos un comparativo de costos a nivel de productor entre Nueva Zelanda y Uruguay, y sucede una cosa que vale la pena comentarla. Si comparamos el productor promedio de Nueva Zelanda, que es un productor de 400 y pico de vacas, con el productor promedio de Uruguay, que es un productor de 130 vacas, ahí realmente hay una diferencia de margen a favor del productor neozelandés. O sea, el productor promedio neozelandés tiene mejor negocio que el productor promedio uruguayo, que está realmente muy justo. Ahora, si comparamos los productores un poquito de más desarrollo tecnológico y productores un poco más grandes en tamaño, que algo de economía de escala hacen, y comparamos productores uruguayos de 400 hectáreas, de 400 vacas, perdón, parecido a las 400 vacas del productor neozelandés, ahí los números son muy parecidos, pero muy parecidos, tanto en precio como en costo, como en rentabilidad, como en margen, llamémosle, ingreso de capital. Lo que sí que se compone de una manera diferente. Ellos tienen costos más altos de los factores de producción y más baratos de los insumos, digamos, etcétera, y nosotros a la inversa. Fui medio largo y no sé si contesté. Era una pregunta
bastante compleja para hablarla de aire y sin números. Muchas gracias. Me quedó la punta esa que yo sigo interpretando como que es necesaria mayor escala a la del productor medio uruguayo. Comparto Bueno, lo que... nosotros tenemos un alguien estudio, me dijo. Lorenzo, hecho, sí, estadísticamente hecho, con la base de IFCN, que la hizo la Facultad de Agronomía, aplicando un método estadístico de eficiencia técnica y buscando una ecuación matemática, digamos, una función, modelos matemáticos que, para calcular la eficiencia técnica a través de la frontera de producción, y nos da que el productor uruguayo promedio, para poder competir con nuestros competidores, que casualmente los competidores más fuertes nuestros son países desarrollados, ¿no? Salvo Argentina, que está a la par nuestro, el resto de los países que compiten con nosotros en el mundo son todos países desarrollados de altísimo nivel de ingresos y tecnológico. Bueno, el tambo más chico uruguayo, el tambo chico uruguayo tendría que tener por lo menos 550.000 litros de producción al año. Y la mediana de los tambos uruguayos anda entre 150.000 litros. O sea que tenemos la mitad de los productores por debajo de 350.000 litros. O sea que estamos lejos de eso. Y ahí sí tenés razón totalmente de que Uruguay debiera invertir en darle posibilidades de asistencia técnica, de financiamiento a los productores más chicos para que puedan llegar a una escala razonable para poder competir en el mundo. Muchas gracias. Creo que en orden, hay una mano levantada, pero primero había un comentario en el chat de Laura Estigarraga que dice, que es una pregunta que dice que si los principales problemas de la cadena láctea están en la base productiva o en la fase industrial. Bueno, gracias. Gracias Laura por la pregunta. Si la de Lorenzo era difícil, esta es más difícil, pero está bueno tratarla. Es una crítica que nos hacen un poco al INAL en su conjunto, y quizás a mucha gente que terminamos siempre poniendo el foco en la parte primaria, por muchos motivos. Mucho porque lo que estamos hablando tenemos un sesgo importante, que estamos especializados y trabajamos toda la vida en la parte primaria, y es lo que conocemos, ¿no? O sea que ahí hay un problema, hay problemas de mucha naturaleza. Otro tema es que las industrias manejan las empresas, digamos, con bastante reserva en cuanto son sus números, porque ellas compiten directamente entre sí y con las empresas del mercado internacional. Entonces no es muy sencillo acceder a las situaciones reales de las empresas y poder tener una opinión de decir, bueno, estas empresas están fallando aquí o están fallando allá, y realmente tienen mucho para mejorar. Nosotros partimos de la base de que tienen para mejorar, sin lugar a duda, como todo, cualquiera que está en cualquier proceso tiene puntos para mejorar, no nos cabe la menor duda. El INALE está haciendo una inversión importante desde hace un par de años de contratar a un economista que se ha dedicado especialmente a ese tema y empezó a generar indicadores como estos indicadores que mostró Ana hoy. Y la idea no es quedarnos ahí, sino poder seguir avanzando e incluso poder seguir trabajando con la propia industria para, junto con la industria, empezar a analizar y hacer un trabajo de benchmarking, un poco como hacemos en el sector primario, poder empezar a sacar indicadores a nivel nacional y a nivel internacional, comparativos de eficiencia, para poder empezar también a aportar, porque tampoco serviría decir la industria está horrible, tiene que mejorar, pero no tenemos ni idea en qué tiene que mejorar. Entonces la idea es poder avanzar en conocer un poco más lo que pasa en la industria, pero buscando apoyar a la industria en esa mejora. Pero realmente no es un camino muy sencillo. El otro tema
es que a nivel primario, y por lo cual muchas veces hacemos hincapié a nivel primario, realmente hay una dispersión de resultados que uno fácilmente ve que hay mucho para hacer dentro del sector primario. No de repente en los productores que han crecido o que hoy están en niveles muy buenos de producción, que sería ese tercio de productores, esos 700 productores, ¿no? Pero si uno analiza datos de FUCREA o datos de proyecto costos de CONAPROLE, son productores que están asesorados, que tienen asistencia técnica, que llevan registros económicos, y si uno analiza el 25% superior y el 25% inferior, y hay $300 de diferencia, que son la vida. Entonces o sea, ya tenemos elementos y tenemos conocimiento de que en el sector primario tenemos mucho para hacer. O sea, como promedio tenemos mucho para hacer, y por eso hacemos énfasis, porque hay mucho para hacer y hay caminos tecnológicos fáciles. No, fáciles no, porque no hay nada fácil, hay que invertir, hay que hacer muchas cosas. Pero digo, más o menos conocido, hay rutas tecnológicas más o menos conocidas que otros productores, que más productores podrían seguir ese camino, ¿no? Entonces, por eso terminamos haciendo un poco énfasis en el sector primario, porque sabemos, hay tecnología, sabemos que hay problemas que se pueden mejorar y sabemos cómo hacerlo, diría. Pero por eso ponemos más énfasis y porque conocemos menos la industria. Pero reconozco que es un debe y bueno, el INALE tiene más de 10 años y recién hace 2 años que puso a alguien para trabajar el tema industrial, para que veas un poco los procesos, y va a demorar para que tengamos realmente una opinión y aportes, pero bueno, estamos queriendo recorrer ese camino. Y con esto no estamos queriendo decir que la industria no tenga problemas, simplemente que no tenemos un análisis como para poder compartirlo y decir, por acá tendría que ir la industria. Laura, no sé, me gustaría que hicieras algún comentario porque la pregunta era complicada y capaz que tú tenés algunas puntas sobre la industria y nos podés aportar. Ya agradeció, Jorge. Gracias. Sí, creo que por ahora solo agradecer. No tengo. Pero sí lo que sí quiero comentar es que uno puede analizar la fase primaria y en cuanto a ese resultado que tú comentabas, Jorge, yo soy crítica también porque creo que a veces estamos comparando productores con distintos recursos, recursos naturales, distinta potencialidad para producir leche. Yo a veces siempre agarro el ejemplo de Florida contra Colonia, pero Claro. y nos dan Sí, sí. $500. Pero Clarito. lo que pasa es que, bueno, capaz que, o sea que eso es un tema que me parece que pone arriba de la mesa, que a veces no está suficientemente, bueno, tomado en cuenta. Y también digo que para que de alguna manera los productores puedan acompañar el crecimiento de la leche, precisan también una seguridad y una seguridad en términos de pago y que de alguna manera los mejores precios pueden ser trasladados a nivel de productor, que no siempre pasa en las industrias. Digamos, sin buscarle mucha vuelta, hoy prácticamente tenemos solo una industria en la cual todos podemos decir que, bueno, que posiblemente sí se mantenga en el tiempo y siga aguantando buenos precios. En el resto, todos están remando con mucha dificultad. Es decir que a mí me parece que mirar el tema industrial es de alguna manera también mirar qué va a pasar con el apoyo que reciben los productores en cuanto a seguridad y estabilidad de precios. Pero no, en realidad para aportar en términos de propositivos no tengo nada. Así que gracias, Jorge. No, gracias a ti, Laura. Nosotros tenemos muy bien catalogada cada industria con sus problemas. Capacidad ociosa por falta de leche, nivel de endeudamiento. Tenemos, a nivel de INALE tenemos una radiografía muy clara, que obviamente no es para dar en una charla de estas, sino para tomar medidas a nivel de los públicos. O sea que nosotros tenemos en ese sentido bastante claridad. Y la estrategia que estamos teniendo es la de tratar de producir más, porque uno de los problemas
más grandes que hay, o mejor dicho, una solución, es estas industrias que están de repente pudiendo pagar poco, o que no son, como decís tú, tan seguras. Parte de la inestabilidad es porque no tienen suficiente leche y los costos fijos de toda una industria se les hacen bastante pesados. Entonces, la apuesta un poco que tiene el INALE y el propio ministerio, porque eso lo venimos acordando con el ministerio, es buscar la manera de producir más leche en esas cuencas, a los efectos de que las industrias tengan la suficientemente leche como para que puedan volverse predecibles, digamos, y que no estén en una situación crítica como la que están hoy. Es verdad lo que tú dices, hay muchas industrias que hoy están en una situación complicada, y la están peleando, y la impresión que tenemos es que el sector, las señales internacionales de precio y todo están dando indicaciones de que puede ir habiendo una mejora. O sea, estamos como que ya lo peor pasó y que lo que viene por venir estaría para mejorar, ¿no? ¿Verdad? En eso no sé, nos estamos yendo un poquito largo, pero a mí me parece muy jugoso lo que estamos conversando. No sé si, Eduardo, vale la pena que conversemos algo, las ideas que estamos manejando con el Ministerio de financiamiento, de asistencia técnica, o lo dejamos en esos titulares y capaz que lo dejamos en esas otras charlas. Jorge, y así tenemos otras charlas para hacer también. Exacto. Me parece que este año van a aparecer, como comentario general, algunas cosas nuevas para la actividad lechera, y creo que tenemos algunos desafíos para ir conversando juntos. Me parece que el marco de esta instancia con las cooperativas que lo pide el SICO es un espacio interesante para poder charlarlo. Lo estuvimos hablando en algún momento con Gabriel, temas vinculados un poco al tema de transferencia técnica y al tema de líneas de crédito, como para poder fomentar y producir, tratar de ir produciendo más y ir atacando algunos de los temas que vemos como problemas dentro de la lechería, dentro de la producción primaria. Y bueno, yo no avanzaría mucho más hasta que no tengamos más procesados todos esos temas y los tengamos un poco más concretos, pero se está trabajando y se está pensando con esas ideas. Eduardo, perdón. No, para terminar nomás, y industrias que han estado dificultades, nos hemos reunido y hemos colaborado en un plan de reactivación o de ordenamiento para que siga funcionando. O sea, en ese sentido estamos trabajando activamente el INALE en esa parte, ¿no? Lo único que quería agregar, perdón, es quizás Julio tiene la mano levantada hace rato, capaz de escuchar esa última preguntita y ahí sí cerrar, si puede ser. No sé, Julio, si seguís ahí. Hola. No sé, hola. Hola, sí, se te escucha bien. Ahora no. Ahora apagaste, Julio, apagaste el micrófono. Sí. A ver, ¿estás, Julio? Se apagó de nuevo el micrófono. Tenés el micrófono apagado, Julio. Ahí ahora está prendido ahí. Sí, bueno, ahora está prendido, perfecto. Ahora te escuchamos bien. Bueno, ante todo, saludarlos a todos y felicitarlos. Yo lo empecé un poco tarde, estaba hablando la ingeniera Ana, y bueno, y capaz que antes habían hablado otros y yo no sentí. No, con esto del tamaño y que estaban hablando, que se intercambiaron varias ideas, uno de los, aunque apliquen toda la tecnología, los pequeños, medianos productores, y el tema son los costos fijos también que no los pueden diluir, como a veces lo diluyen los productores grandes con muchos litros de leche. Pero otro problema importante que yo siempre lo vivo planteando a Prolesa y a todos, es que por su volumen de poder de compra, generalmente estamos pagando entre 30 y 40 dólares más, a veces por tonelada, los concentrados.
lo mismo otro tipo de insumos, lo mismo fertilizante, que a veces la gente lo compra donde más le conviene. Entonces, todo eso de a poquito va sumando una cantidad de dinero que cuesta mucho más litros, o sea, que pierden en los términos de intercambio. Pero eso no era lo que yo quería plantear. Yo lo que quiero plantear, por eso no sé si hasta ya había hablado, que hace un tiempo que te escuché en una entrevista, no recuerdo si fue en la radio o en la televisión, que tú dijiste que estamos llegando ahora a los precios de equilibrio de la lechería como en el 2014. A ver si eso es así, o estoy equivocado que tú dijiste eso. Como que es una cosa buena ahora que estamos en los mismos precios de equilibrio que el 2014. Entonces yo me puse a pensar que del 2014 a ahora bajamos más de 400 productores, entonces de aquí para adelante bajaremos 400 más o 500. Esa es la preocupación mía. Capaz que no sé, Julio, capaz que también llegaste tarde a la charla que yo estaba dando en esa entrevista. Por eso llegué tarde. No, a la otra, a la que me escuchaste decir de que estábamos en la misma situación que en el 2014. Nosotros lo que venimos diciendo claramente, que el 2014 fue la mejor relación de precio de la historia del Uruguay, y que hace 7 años que estamos bastante complicados y que no lo recuperamos nunca. Logrando cierto equilibrio, dijiste. Eso capaz que lo entendí mal. Sí, debe haber un problema así de expresión. Bueno, debe haber un problema de expresión. No. Mejor así la puedo aclarar, pero no en ningún momento puedo haber decidido que estamos parecidos al 2014. Quedé preocupado. Te iba a llamar, como te he molestado otras veces por teléfono y siempre me has atendido. Incluso una vez que te pedí costos, la verdad que me pasaste cómo era que sacaban los costos cuando las charlas aquellas que fuimos a Juanico. Bueno, yo era eso nada más. Yo lo que me parece es que los pequeños productores y los medianos, dándole condiciones similares para que puedan aplicar la tecnología de los que son productores de punta, que cuando nosotros en Conapro le creamos los Palan Esperanza, los pequeños productores, que eran una enorme cantidad, no tenían posibilidades. La superficie de pasturas mejorada en esa época de toda la cuenca era el 7%. Después llegaron los productores mejores, estaban en 25, el 30%, y esos días sacaba que eran los que producían, estaban arriba. Yo me acuerdo que el Chema Ferrari siempre sacaban los indicadores económicos. Entonces, lo que hicimos fue tratar de que a través de tener equipos y de poder roturar la tierra, de tener sembradoras que no tenía la gente, y entonces que en grupo o como sea, pudieron acceder a las nuevas tecnologías. Yo creo que ahora de repente hay que estudiar alguno de ese tipo de cosas. Por ejemplo, para hacer grano húmedo, los pequeños productores como en su campo no tienen posibilidad de hacer su propio grano como un productor más grande. A veces no pueden hacer su grano húmedo, tienen que comprarlo, y comprándolo afuera sale mucho más caro. Es decir, los campos de recría han sido un éxito, porque han mejorado la posibilidad de que el productor mediano y grande incluso, y chico, pudieran tener siempre su reposición. Y eso ha sido una muy cosa buena. Yo creo que habría que crear otros mecanismos similares. O sea, acá hay una cosa que los medianos y chicos tienen que hacer una cosa de asociativa. Y ahí entonces puede ser que el ministerio pueda crear algunas condiciones para que esto se dé. Esa es una idea que yo tengo. ¿No? Gracias, Julio. Bueno, les agradecemos muchísimo. Vamos a cerrar acá. Donde solicitaron el enlace pueden hacer alguna consulta si quedó pendiente, y yo la voy a transmitir a Ana, a Jorge y a Eduardo. Y bueno, de más está decirles muchísimas gracias por el tiempo. La verdad que la presentación y el intercambio estuvieron muy buenos. Y bueno, gracias a ustedes y gracias a todos por sumarse.
Así que, y bueno, nada, contarles que si alguno entró tarde, vamos a subir la charla al canal de YouTube de Alcico, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias y nos estamos viendo. Y bueno, Perdón, Rocío. sí, como Perdón. dijo Eduardo, queda para, para Queda seguir. para la próxima. Pero, Perdón, Rocío. Un mensajecito. Es buena Un señal mensajecito. que se haga. Un mensajecito. Cortito. ¿Puedo? No, me sentí aludido por lo que dijo el ingeniero Gesto. Yo soy el responsable técnico de las raciones de Prolesa y no puedo dejar pasar sin hacer un comentario, que él dijo que los concentrados de Prolesa son 30 o 40 dólares más caros por tonelada. Yo no digo que los concentrados de Prolesa son baratos. Yo mismo como productor compro a través de la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón grano húmedo y a veces grano seco, y he comprado cebada este año a 160 dólares puesto. Después hay que quebrarla y todo eso, pero claro, Prolesa no puede tener esas soluciones. O sea, que se refería el ingeniero Gesto con el tema de los concentrados, 30 o 40 dólares más caros. En cuanto a alimentos balanceados, casi seguro que no. Si se refería a maíz molido, es probable que sí. Ya estoy diciendo que yo mismo utilizo otras alternativas. Y era eso nada más. No, a ver, bueno. No, yo creo que... Hola, no podré hablar, hola. No podré, no, lo que le quiero decir, hola. ¿Puedo contestarle? Hola. Lo que diría es que quizás las conversaciones más internas capaz las dejemos para un intercambio vía mail. Pero es importante. Yo creo que yo no quise decir 30, es un problema de que los productores pequeños y medianos tienen que comprar embolsado o a granel y el que compra a granel un camión le sale 20 o 30 dólares menos. Eso es verdad. O sea, en cualquiera de los insumos esos que vienen del exterior. Ese es el tema. Pero evidentemente Prolesa no puede perder porque tiene que trabajar con el producto, embolsarlo y molerlo. Yo ya todo eso lo entiendo. Quise decir que los productores chicos no tienen esa capacidad de poder comprar más barato, nada más. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo voy a dejar ahí en el chat mi correo. Si quieren, si queda algún comentario o alguna pregunta, la envían a ese correo y yo la retransmito a Ana, Jorge y Eduardo. Y bueno, nuevamente agradecerles. No sé si Jorge, Ana o Eduardo quieren decir algo más. Claro, ya está. Como comentario final mío, me gustó mucho esta instancia de intercambio. Ya la hemos hecho en algún otro lugar y ha sido también muy interesante como esta. Y creemos que esta modalidad de presentar información que se va generando en el INALE, que creemos que puede ser interesante, relevante, vamos a tratar de promoverlo en distintos lugares, distintas zonas, cooperativas, en grupos de técnicos, en grupos de productores, como una forma de que el INALE esté más cerca, más en contacto directo con la producción. Así que nos gustó mucho y agradecemos ese espacio que nos han brindado. Buenísimo. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, Dale, buenas noches. vemos. Nos vemos. Buenas noches. Gracias. Chao, Gabriel. Hasta luego. Chao. Buenas noches.